Bueno, mi nombre es Robert Alexander Garzón Gastón. Soy de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio. Y hoy les voy a eh, explicar acerca de los motores DC. Bueno, pues primero que todo vamos a definir qué es un motor DC. Bueno, se dice que el motor DC o motor de corriente continua, denominado también como motor de corriente directa, pues conocido por sus siglas CC o DC, eh, respectivamente, pues es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Bueno, pues el principio básico, pues, del funcionamiento de un motor, pues se explica a partir, pues, del caso de una espira y pues un material conductor, pues inmerso en un campo magnético, a la cual pues se le aplica un diferencial de potencial o un voltaje entre sus extremos, de forma pues que a través de la misma circule una corriente, así pues como lo podemos ver en la imagen. Bueno, pues vamos a explicar algunas de las partes del motor de sí. Entonces, pues los motores pues son formados generalmente pues por un inductor o pues lo que es el estator, que vemos aquí, y pues es un electroimán formado por un número par de polos. Las bobinas que lo arrollan pues son las encargadas de producir el campo inductor al circular por ellas pues la corriente de excitación. Se encuentra también lo que es el inducido o el rotor, que pues es una pieza giratoria formada por un núcleo magnético alrededor del cual va el devanado de inducido sobre el que actúa el campo magnético. También podemos encontrar pues lo que son el ventilador, eh, bueno, la placa característica o sí, o las características o la información pues de nuestro motor, la carcasa, eh, lo que es también el bobinado en esta parte, el eje, bueno, también, aunque aquí no están señaladas, también está lo que es el colector del gas, que es un anillo de láminas de cobre dispuesto sobre, pues es el, bueno, también, o sea, es como este bobinado, es el bobinado, o sea, también se conoce como del gas, que pues es el que va alrededor del eje, que sirve para conectar pues las bobinas del inducido con el circuito exterior a través de las escobillas. Eh, y pues las escobillas, que son pues piezas de grafito que se colocan sobre el colector de delgas, pues permitiendo la unión eléctrica de las delgas con los bornes de conexión del inducido. Bueno, pues los motores DC o los motores de corriente directa se pueden clasificar de acuerdo pues con, en este caso, con la forma en la que crean los campos magnéticos del estator. Entonces, podemos encontrar los que son los motores de imán permanente, motores en derivación o motor shunt. Están también los motores en serie o de excitación en serie. Y por último, el motor compuesto. Entonces, pues primero vamos a hablar de los motores de imán permanente. Bueno, pues este tipo de motores
Los campos del estator son generados mediante imanes permanentes que no requieren fuentes de alimentación externa y por lo tanto pues no producen un calentamiento. Estos motores son más ligeros y pequeños en comparación pues con otros motores, eh, con algunas pues características equivalentes, ya que la intensidad del campo del imán pues permanentemente es alta. Eh, También pues resulta sencillo invertir el sentido de giro al conmutar la dirección del voltaje aplicado, pues ya que la corriente y el campo cambian de dirección solo en el rotor. Em, También pues el motor de imán permanentemente es ideal en aplicaciones de control por computadora debido a su linealidad de torque y velocidad, aunque únicamente se utilizan en aplicaciones de baja potencia, puesto que pues, su potencial nominal usualmente se limita a 5 caballos de fuerza, que esto es equivalente a 3278 eh, watts o menos. Bueno, pues estos motores de imán permanentemente pueden ser motores con escobillas o sin escobillas, o también pues de paso. Bueno, están los motores de derivación o motor shunt, pues están conformados por una armadura o devanados de campo conectados en paralelo que son activados mediante la misma fuente. Los motores shunt presentan velocidad casi constante sobre un gran rango de carga. Cuentan con un torque de arranque de aproximadamente 1.5 veces el torque operativo nominal. Tienen torque de arranque más bajo que cualquiera de los motores eh, DC, y pueden convertir económicamente, pueden pues permitir una velocidad ajustable pues al, al colocarse en un potenciómetro en serie con los devanados de campo. Eh, la corriente de carga total es la suma de las corrientes de armadura y campo. Y pues podemos ver pues, los gráficos de torque con respecto a velocidad y pues corriente y torque. Continuamos con el motor compuesto, perdón, con el motor en serie o de excitación en serie. Eh, Cuenta pues con devanados de armadura y, y campo conectados en serie, de modo que las corrientes de armadura y campo pues son iguales. Los motores en serie generan torques de arranques muy altos, velocidad extremadamente variable dependiendo pues de la carga y gran velocidad cuando la carga es pequeña. Los motores en serie grandes pueden fallar cuando se descargan súbitamente debido a la fuerza dinámica a altas velocidades. Em, la curva de torque-velocidad para un motor en serie tiene forma hiperbólica, lo que implica pues que una relación inversa entre el torque y la velocidad con una potencia constante. Por último, pues el motor compuesto. Estos motores incluyen tanto devanados de campo en derivación como en serie.
lo que resulta en características combinadas de motores en derivación y en serie. Parte pues, de la corriente de carga pasa a través de los devanados de armadura y serie. La corriente de carga restante pasa solo a través de los devanados de derivación. La velocidad máxima de un motor compuesto es limitada. Su regulación de velocidad no es tan buena como la de un motor de derivación. El torque producido por los motores compuestos es un poco menor que el de los motores en serie de similar tamaño. Bueno, a diferencia pues del motor de imán permanente, el primero que mencioné, eh, cuando cambia la polaridad de la alimentación para un motor eh, DC en derivación, en serie o compuesto, el sentido de rotación no cambia, lo que significa que dichos motores no son reversibles. Pues la razón de esto es la polaridad del estator y el rotor cambia a que los devanados de campo y armadura pues son excitados por la misma fuente. Bueno, las principales aplicaciones del motor de corriente continua, pues podemos ver aquí que pues en lo que es la ingeniería mecánica se ven mucho en lo que pues, son los tornos, las fresadoras, las prensas, las cintas transportadoras, bueno, también en trenes de laminación reversibles, que pues estos motores deben de soportar una alta carga, también en cizalla o en trenes de laminación en caliente, en trenes de Conti, que son trenes de laminación en caliente con varios bastidores. Pues en estos, en cada uno se ve, pues el proceso es como ir reduciendo una sección de la lámina y pues obviamente a, pues a la velocidad tiene que ser pues cada vez mayor. En industrias de papel, además pues de que en las industrias de papel se trabajan con muchas máquinas, pues estas máquinas trabajan a velocidades constantes, por lo tanto pues se equipan con motores de corriente continua y pues también existen accionamientos que exigen par constante pues en un amplio margen de velocidades. Pues otras aplicaciones también están como bueno, las máquinas, pues ya mencioné las máquinas de herramientas y pues también lo que son pues elevadores, ferrocarriles, eh, extractoras, entre otras muchas más. Y bueno, pasamos a lo que son los criterios de selección del motor. Eh, bueno, pues siempre que se tiene la necesidad de adquirir un motor hay que hacer antes pues como algunos cuestionamientos. Pues aquí puedo mostrar pues unas cuantas preguntas, cuantos cuestionamientos que uno debe hacer antes de ir pues a conseguir o adquirir un motor. Bueno, pues primero que todo tenemos acá, ¿es una instalación nueva o hay que tener en cuenta que sea una instalación nueva o ya sea una instalación existente? ¿Cuáles son las condiciones de la red eléctrica? ¿Cuál es la carga que el motor va a accionar? También, ¿cuáles son las condiciones medioambientales? ¿Cuáles son cuál va a ser el tiempo de recuperación de la inversión? ¿Qué tipo de normas debe cumplir el motor? Y pues por último y no menos importante, ¿cuáles son las características de potencia y de velocidad pues requeridas para el motor? Entonces, pues como dije al principio, ya como lo tengo resaltado, todo esto depende pues de la necesidad. Eh, y pues partiendo más o menos como de esta pregunta, que cuál es
Bueno, las condiciones medioambientales, pues obviamente, eh, según la norma, pues todos los motores están diseñados para operar en ambientes con temperaturas no superiores a 40 grados centígrados. Em, pues también hay que tener en cuenta pues lo que son las condiciones de instalación. Pues obviamente pues tenemos que tener presente que no haya presencia, bueno, si hay presencia de agentes químicos o estos motores se van a utilizar en lugares abiertos o cerrados, pues esto para garantizar pues una adecuada selección del motor. Eh, También pues lo de la carga es pues la carga pues es la que se define pues la potencia y la velocidad del motor, pues en gran mayoría pues de aplicaciones. eh, Esto pues se debe tener en cuenta obviamente lo que es la potencia y pues la velocidad necesaria. La red, pues las principales características que identifican una red eléctrica pues son la tensión o el voltaje y pues la frecuencia. Pues en América la tensión normalizada es de 60 Hz, pues con excepción de algunos países, mientras que en España, perdón, en Europa, la tensión normalizada de 50 Hz, pues dada la diversidad de la industria. Em, Grandes que ya utilizan tensiones mayores que pueden ser de 460 o 480 voltios, pero pues eso ya es para industrias grandes. Em, bueno, pues el arranque también es uno pues ya sabemos que es uno de los más críticos para el motor, y pues la red y la carga es prácticamente el arranque. Em, ¿Qué más? Mm, y pues sí, a pesar pues de que hay demasiados factores a considerar pues para la selección de estos motores, pues es bueno a la hora de la selección pues tener como claro como estos criterios pues para hacer una buena selección de estos, de estos motores. Bueno, aquí presento las bibliografías de consulta y eso sería todo por abordar de los motores DC. Muchas gracias.